Buenos días tengan todos hoy, día 10 de 9 de 2022. Vamos a tener una vez más, un sábado más, la palabra del Señor explicada como es debido. Extiende tu palabra sobre todos los necesitados, los que están en este último tiempo retornando de las fastidiosas obras que el diablo ha torcido tu pueblo y que miren que yo soy torpe de palabra, pero que tengo la certeza de tener la entidad recta y verdadera de tu doctrina. Justamente, a veces que digo las palabras y las enredo, pero entiéndase que es la mayor voluntad de servir al Señor en su forma correcta. Que no torzamos las escrituras, que no se desenredemos de lo que está torcido, de lo que está en forma que destruye la entidad en nosotros y una verdadera doctrina. Esta reprensión que voy a hablarles hoy está en Isaías 28, del verso 8 al 13. Isaías 28. De 8 al 13. Dice así, Isaías 28, del verso 8 al verso 13. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Dios les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Amén. Esta reprensión para Israel y Judá es en el tiempo en que ellos estaban divididos. Pero es que no solamente es una representación para ellos, es para todos los tiempos. Porque en ese tiempo estaba Israel dividido. Pero es que en este tiempo postrero, ya final, está la misma división. Israel tiene mucha rebelión en cuanto a la fe, la emuná.
muchos creen una cosa y muchos creen otras cosas, en las tendencias políticas y todas esas cosas, y religiosamente que hay hoy en día. Los mismos musulmanes, saliéndome de este paso, están divididos. Unos son chiitas y otros son musulmanes y otros son eh, Chiitas y sunitas. sunitas. Chiitas y sunitas. Dios está dividido. Nosotros, los que conocemos la alineación de la Torá, de los Nibín, de los Ketubín, de todo el Taná, que en español le llamamos Biblia, que no se debe tomar diferencia en lo que es Biblia y Taná, porque en definitiva es lo mismo. Hay que tomar diferencia en lo que es ungido y lo que es untado. Porque para ungir a una persona, según los métodos de la doctrina del judaísmo que presenta el Señor, es derramar aceite sobre la cabeza de un apostolado para ese oficio. Es la forma de ser ungido. Mientras que cuando le pusieron en los romanos, en Roma, en el idioma romano, viene siendo untado. Es cuando una persona echa un bálsamo sobre un cuerpo, tiene una herida o un dolor, una dolencia en cualquier punto del cuerpo, y se le da fricción. Eso no se llama ungido, eso se llama untado de esa situación y friccionar el cuerpo. Pero que el ungimiento es muy diferente. Es derramar el aceite sobre la persona, como se dice ricamente en la palabra de nosotros, Israel. Se derrama el aceite sobre la barba de Aarón y rueda el aceite hasta la barba, de la abundancia del ungimiento. Conozcan bien las frases y las situaciones estas. Es como dije yo al principio, yo soy un poco torpe para hablar, pero en realidad soy diferente en la forma de creer, porque creo efectivamente cómo son las cosas. He tomado esta parte de las escrituras para que comprendan que la dicha división está entre todos los cristianos, en el mismo pueblo de Israel y los pueblos cristianos. En cuanto, como dijo a Mashiach, en San Mateo 24:24, que si es posible engañarían a los escogidos. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que el enemigo es muy perspicaz para penetrar, y Dios se lo permite porque Él dijo que se son entregados a operación de error para que crean a la mentira, porque ellos consienten con la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? Es la destrucción de la palabra de Dios. Eso es inicuo. Hoy en día están anunciando que Israel no ha tenido un éxodo pleno. Israel sí lo tuvo. Y nos está asegurando las escrituras. Yo hablo por lo que sé la escritura. Que esa cuestión no iba a suceder dos veces. Ese éxodo no iba a volver a pasar. Sucedió una vez hasta el 1948. Hasta ahí.
primeramente estaba destruido lo que es las 10 tribus de Judá, las 10 tribus de Israel, y la denominada Judá estaban, que fue luego más tarde, su hermana la Judá, que también delinquió en cuanto a los preceptos equivocados que tenían las otras 10 tribus. Que Dios las echó, pero que continuó Judá. Dice que el cetro de Judá no caería, como les he explicado en otras ocasiones, hasta que viniera Shiloh, es decir, el Mesías. Y fue el tiempo en realidad en que que ya dejó la última dinastía de Israel puesta en las manos de quien ya yo les he hablado. En el reino de Judá, puesto por Roma, como solían hacer los gobernadores que gobernaban anteriormente a Israel. Ponían al que ellos querían sobre la dirección de Israel. Y en este caso estaba la dinastía esa por la parte de Leví, gobernando. Un levita venido de ese pueblo de Idumea. Le decían el Dumio. Sí, muy bien. Pero hay cosas que no las explican para darle una veracidad a la mentira. Es un judío, es un israelita venido de Idumea, igual que el que viene de los Estados Unidos, como les he dicho, de Cuba, de Roma, de Rusia, donde sea, que viene de la transportación, de la diáspora. Y regresa donde el Señor le había prometido que tendría Israel su propia tierra que le había prometido otra vez. Pero ¿qué ha acontecido con esto que dije en Isaías? Un poquito allá, un poquito allí y un poquito allá. El Señor ha ido extendiendo mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta que el pueblo le da a esta situación que el profeta habla de parte de Dios? Dios es el que lo instruye. Que no obedecen. No obedecen. Dios dio mandamientos, primeramente, en bien y en mal. Lo que sucedería en cuanto a que comieran de toda hierba, de todo fruto del campo. Ese es el primer mandamiento de Dios al hombre. No que comieran animales. Ahora yo, porque como carne, voy a estar mejor que el que es la persona que es vegetariano, que come los vegetales, frutos y no come carne. No, yo considero que está en esa onda, está mejor que yo, porque Dios posteriormente autorizó la carne, que no había autorizado al principio. Pero, ¿qué sucede? Que ha dado muchos mandamientos. Desde el principio Dios hizo el mundo y reposó un día. No es que Dios se cansa, Dios no se cansa para nada. Gracias a Dios.
Es que reposa de hacer, porque ya lo había hecho todo. Y ya entonces el último lo dio para el hombre que lo descanse y es sagrado, porque es uno de los 7 días, el cual Dios lo hizo santo. El Shabbat, el sábado, es de reposo. Y todo lo que reposa es de Dios. Gloria a Dios. Por eso el hombre es de Dios y reposa el sábado, porque es Señor del sábado. El reposo es así como se entiende las cosas realmente. Si el hombre reposa el sábado, es Señor del sábado, porque los demás días, oiga, hay que trabajar, hay que pulirla. ¿Qué le parece? Hablo en forma de cubano. Hay que morderle el cordobán. Desde el domingo hasta el viernes. En Rishon, y ahí es domingo, hasta Yom Chichi, el viernes. El sábado no tiene el hombre para que lo descanse. Y no puede hacer su voluntad sino la de Dios. Así está expresado en las Escrituras, en otros versos, en otros capítulos. También se ha expresado allí en Isaías. Creo que 57 o 58, no recuerdo bien el capítulo. Uno no puede hacer la voluntad de uno. Uno no puede darse al placer de la carne, porque es un día de reposo. Usted no puede tener ningún jadeo de nada, de ninguna función. Usted tiene que reposar. Bueno, se hace, no se hace. Se toma al revés. Es el mejor día de fiesta, el mejor día de pasear. No, no. Los borrachos de noche están borrachos. De día hay que trabajar. Los días de trabajo son de trabajo. He dicho que todo el mundo está igual que de ese tiempo que se habló allí. ¿Por qué? Porque está la división que Amachía habló, como dije en el verso 20, que le señalo de San Mateo 24, 24. Hay muchos falsantes, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, etcétera, etcétera, cualquier título que se dé. En cualquiera de iglesias y salones de ancianos y de todo lo que se trate, que se han titulado las personas para sí nombres, testigos, adventistas, gedionistas, pentecostales, luteranos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. División a doquier. No hay una unidad. Usted le pone las velocidades al carro y usted tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, le puede poner velocidad a cualquiera. Pero hay una velocidad que es para atrás, que es marcha atrás, retroceder. Pues ellos han retrocedido, están en marcha atrás. Desde el catolicismo hasta sus hijas, todas esas que he mencionado, evangélicas. Porque no son las propias que son del catolicismo, ese católico, ese catolicismo. Son de las entidades de ellos allí, no. No quiere decir eso, quiere decir las que se fueron y se llevaron sus vestiduras. Las que yo les he dicho y las que dice la palabra de Dios. Su atuendo, sus mandamientos, su domingo, sus vírgenes y todo, cada cual a su manera.
destruyen un punto de la ley de Dios. Todas. Los evangélicos destruyen varios puntos porque se llevaron muchos puntos de la católica. Así que vaya. La idolatría de los muñequitos y esa cosa, la católica se ha quedado con ellos. Pero hay otros que le han seguido sus pasos, en idolatría también, en imágenes de hacer un falso amachía, el Cristo como le puso la católica, la Roma. El Evangelio, señores, no viene de los griegos ni de los romanos. Está escrito, pero que nos manda el Señor a escudriñar. Nos manda el apóstol Pablo a examinarlo todo y retener lo bueno. Pero, ¿qué es lo que vamos a examinar? A los dioses ajenos que Dios dice no hablen ni de ellos. No es dentro del ámbito de las escrituras, que es lo que tenemos que examinar. Cuando dice Daniel 7:25, examinar, ¿qué se dice? ¿Para cuándo eso? Ya se venía caminando ya en años más posterior. Ya Pablo dice, usted sabe lo que falta para que sea cumplido. Amachía dijo, no pasará esta generación. ¡Pum! Y en la misma generación empezó, como usted se lee en la Apocalipsis, las siete iglesias, empezaron a cojear. Y allá en la Tesalonicenses ya empezaron allá a tener, como dice la escritura, incluso a la mujer del padre y todas esas cosas. Usted sabe que hubo una choricera de esas, de cosas, que el enemigo, dice el apóstol Juan, que habían anticristo, habían venido algunos anticristos, pero todavía no estaba posesionado ese anticristo real, final, porque anticristo es desde la serpiente de Satanás. El anticristo está desde ahí, para que no se equivoquen. Yo no tengo equivocación en la escritura. Desde Satanás está el anticristo. No es que eso, que empiecen a hacer, qué sé yo, qué sé cuándo, a nadar en formas diferentes, andar en las escrituras en forma diferente. Y a ponerle tiempos a Satanás. Tiempos los pone Dios, pero no el hombre. Es en eso que estoy diciendo. Dice que se va levantando son las distintas acciones que él en tiempos Dios le permitiría que hiciera iniciación de ellos. Allá en 2 Tesalonicenses, Pablo habla sobre el susodicho que trabajaría en el hombre de pecado, hombre de perdición, y que dice, hijo de perdición. Es decir, que como dijo Machía, vosotros, hijos de los que traicionaron a los profetas, aquellos estos son iguales en el tiempo postrero. Son hijos de perdición, hijos de los que del hombre de perdición, del hombre de pecado. Es la misma descendencia contaminada. Los evangélicos son la descendencia del catolicismo por sus actuaciones, porque no se separan de las obras del diablo, que es difundir la palabra de Dios, faltándole a los renglones de mandamientos de Dios. Y que fueron dados, como estoy diciendo, desde el principio, como dice, línea tras línea, mandato tras mandato. Todos los mandamientos así fueron explicados. Y que no quisieron creer.
porque eso es lo que vemos en la Escritura. Muchas veces se han negado. Cuando ellos han surgido un líder, no lo han negado. Y Dios le daba, ¿cómo se llama? Salvación, ¿no? Salvación en ese tiempo. Dice Juan, que la adoración debe hacerse solamente a Dios, no al Hijo. ¿Y cuántos hay que le están dando adoración al Hijo? Aunque esté escrito en antigüedad o en cualquiera de los libros de la palabra de Dios en la Biblia, eso es anatémico. Porque lo que es recto es la sola adoración a Dios. Todos los demás son siervos. A Machías se dice bien que es un siervo, que es un ministro de la palabra de Dios. Pero que la palabra no es de Amachías, él mismo lo dijo. La doctrina es del Padre. Yo se lo he dicho muchas veces. Se lo he explicado a todos. Esto es para todos. Para los de salones de los llamados testigos de Jehová. Jehová no existe. Yo se los recalco. Y eso dice que engañarían, si es posible, a los escogidos. ¿Cuántos escogidos que es el pueblo de Israel? Y que son los gentiles que creen en los pactos del Evangelio, como dice, en los pactos de la palabra de Dios, como dice Pablo. ¿Cómo van a dejar atrás el pacto de la circuncisión? Porque al diablo le parece que porque sé yo, que son leyes que no se pudieron llevar a la paz. Ahí le remete el diablo una falsa señal. No ve, no hay que circuncidarse. ¿Y por qué Israel se circuncida? ¿Y por qué sí podía circuncidarse? Leyes que ni nuestros padres podían llevar. ¿Y por qué se circuncida? Y el Mesías. Y en los tiempos de todo eso, aunque fueran bajo los imperios, eso, también se circuncidaba Israel. Pero cuando Israel gobierna, no podían llevar leyes efectivamente porque se robaban los vecinos de alrededor, se llevaban. Los otros pueblos se llevaban las cosechas, los ganados. No podían llevar no podían llevarle Roma saqueando también. Por otro lado, los judíos de acuerdo con Roma para que no se perdiera la nación. Pero Amachías dijo que se iba a perder. ¿Por qué no se cree entonces a Amachías? ¿Por qué ha sido tan testarudo Israel y sigue testarudo? Posiblemente hasta el final puedan abrir los ojos y decir, hemos sido muy injustos, destruyendo al que era verdadero. El Mesías que vino que Dios mandaría para sacrificarlo por nosotros. Y hemos protestado de ese mandamiento de Dios. Al final lo van a decir porque se van a lamentar. Dice la Escritura que se van a lamentar. Yo creo en lo que dice el Señor en las Escrituras. Como si iban a levantar falsos a Amachías, dijo Amachías. Porque es Dios el que está hablando a través de Amachías, a través de Juan, a través de Pablo, a través de Isaías, a través de Mazantín el torero, digo yo en mi idea. Sobre todo cualquiera que el Señor tome. Y da el Espíritu Santo por cualquiera que Él tome. Amén. Y lo hace siervo suyo, aunque no hace su voluntad. Porque no, como les he dicho, que el aceite y el vinagre no liga, no puede ser que ligue con Dios lo que no hacen su voluntad. Muchos le van a presentar en la época del Mesías, del día del Mesías que venga. Mira, hicimos esto otro, qué sé yo. Todo lo que lo echamos fuera al diablo, a Satanás, lo echamos fuera. Con el exorcismo, lo que sea. El Señor le va a decir, apartados de mí.
Vaya, vaya, observen lo que debemos escoger, como dice la Escritura. Los profetas de Dios, Pablo, Juan, Pedro, hombres que son profetas del Señor. Que enseñan la palabra de Dios. Escoge lo bueno, reténlo. Pues tienes que leer. Tú no puedes decir nada. Sí, esto lo dice la Biblia. Pues se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se levantará uno que pensaría mudar los tiempos y la ley y todas esas cosas. Bueno, voy a creerlo porque como dice la Biblia que se le va a levantar en un lugar, no importa que lo mude y que lo cambie, no importa. Creo entonces que el domingo lo cambio por el sábado. Creo que entonces que la Virgen, que Miriam le pusieron, el Roma le puso María y que es la madre de Dios. Y que nosotros vemos que no, que Dios no tiene madre. ¿Cuál de las expresiones de la Biblia voy a escoger yo? Eso fundamentalmente es plenamente católico. Aunque el fundamento de los cristianos evangélicos protestantes que le dicen, porque protestantes son protestantes todos desde Israel, todo el mundo protesta contra la palabra de Dios. Tienen otras versiones. Todos los personajes que hoy en día están predicando la palabra de Dios, que son también que se llaman mesiánicos, tienen por algún punto un fallo delante de Dios. Es como el dicho que dice, mucho nadar y nadar y nadar, y nadar para venir a morir en la orilla. ¿Cuántos millares de millones de peces tú ves que se mueren en la orilla del mar? Y la gente no sabe por qué. Igual que las personas. Se van muriendo millones y millones de millones sin saber por qué. Pensando en que saben por qué. Una parte, una tercera parte quizás de la humanidad. No soy dado a esos números. Pero a la hora de la cuenta, apartados de mí, obreros de maldad, que no hiciste la voluntad de mi Padre. Pero si creímos en ti, ¿de qué manera que Dios mismo dijo que se guardaran los mandamientos? Vamos, yo estoy estirando más a San Mateo 5, 7, 21 al 23. Estoy estirando más lo que se dice, la polémica ahí. Estoy estirándola un poquito más. Puede ser que Machía diga eso, o diga otra cosa. Pero yo razono que contrariamente va a decirle a los que ellos, a los que dicen, a los cristianitos que dicen, no, Señor, lanzamos demonios, hicimos milagros. ¿Y él qué fue? Yo creo en la palabra que da respuesta que da Mesías, apartado de mí, oradores de maldad. Y si los aparta, ¿a dónde van? El fuego, dice el apóstol Pedro, el fuego hará la prueba. Pues si tú lanzas demonios y echas fuera y haces milagros, y aparte, echas fuera los demonios y haces milagros, y lo haces haciendo la voluntad de Dios, el fuego no te quema, porque aquellos jóvenes hebreos, 3 que estaban en el horno de fuego, no se quemaron. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad. Porque lo que ellos creían con la voluntad del Eterno, de Dios, Padre Celestial. Porque Amachía los nombró. Es Dios el que lo está nombrando en Amachía. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Porque las obras del diablo son las que hacen. Y las quieren hacer.
qué horrible razón no hay hoy en día que las personas, que la ley, que verdaderamente, como se dice en las escrituras, es trapo de maestro delante de Dios. Quiere decir que con una cosa baja y ruin y mala, el que se pierde por malo que es el maestro. Porque están justificando. Ya hoy en día sí están justificando la maldad que se hacía, que Dios quemó a Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades como el Canas que habían ahí. Como destruyó a los cananitas, le dio un plazo de 400 años. El mismo plazo que tendría Israel en Egipto, aunque tenían que estar ahí hasta que se le cumpliera el plazo a los cananitas, que era una tierra que ya Dios le había prometido a, a Abraham, que esa tierra se la iba a dar a Israel. Como le he dicho muchas veces, le sigo diciendo para que despierten y tengan el valor de decir estas frases y estas ideas. Ustedes saben que en Gaza, en esos territorios que están los llamados palestinos, eran de los filisteos. Primeramente la tenían los pueblos primitivos, que eran los abeos. Aquí los cananitas, pero Dios quiso destruir los cananitas porque Dios hace lo que Él estima conveniente. ¿Y quién le va a poner, como decimos nosotros, quién le va a poner cascabel al gato? ¿Quién le va a poner obstáculos a Dios para lo que Dios quiere hacer? No, nadie. No se puede. Y Dios destruye a los cananitas porque ese ya te lo había prometido allá a los cananeos. Lo destruye porque ese territorio se lo había dejado. Ya había Dios confirmado que Abraham iba a ser de Abraham. Iba a ser del pueblo de Israel. Pero que por persistencia en el pecado, Israel los manda a la diáspora, los extradita a otras tierras. También le da promesa que dice, yo te atenderé. Ezequiel lo está diciendo, que serían vosotros atendidos como un pequeño socorro. Y fue así, hasta que Dios, por su voluntad, no porque el pueblo lo merece, por su voluntad, porque el pueblo lo que se merece es el infierno, el fuego. El infierno es el dolor, la enfermedad, la epidemia, la plaga. Eso es un infierno, señores. La palabra infierno la han confundido. Todo eso será quitado y será echado al fuego, lago que arde en fuego y azufre, dice él. Es la muerte segunda. Porque si creo que la persona cuando muere va al infierno, entonces esa palabra de infierno es griego. Eso es disturbio contra la palabra de Dios. El infierno es un cáncer, el infierno es una de desastre mental, que lo que quiero decir, dolor en cualquier parte del cuerpo, Cáncer, una enfermedad penosa. enfermedades penosas,
esos infiernos, señores, en caso que le pongan palabra infierno, porque la palabra infierno en Israel no existe, aunque tengan. Cuando Dios dice de epidemia, le añadiré las de Egipto, le añadiré cosas también de desastres que no conocen, que no eran antes, y epidemias de esas, el ébola, qué sé yo, el COVID, cualquier cosa de esa, la peste pavónica esa, babónica esa, todas esas cosas, toda enfermedad que ha venido, que si gripe asiática, que si gripe española, que si la madre de los tomates, todo tipo de epidemias que han venido, te las voy a añadir por desobediencia. ¿Acaso los chinos son justos ante Dios? Se ve que no son justos. Hacen lo que les da la gana por hacerlo ellos, hacen una institución comunista nueva y decir que todo lo demás pertenecen a ellos. Y si no los matamos, qué bien, ¿eh? Estar mintiendo como mienten los comunistas eso. Tienen siempre una partida de presos, de personas opositorias, presos, y matan y todas esas cosas, y serán vistos buenos delante de otros, que ahora que está representando a los Estados Unidos, que es un canalla, un sinvergüenza. Y por eso nosotros oramos y rogamos a Dios que el partido de derecha de Trump gane y que después se forme algún otro partido democrático que tenga vergüenza y no tengan comunistas, y que si quieren hacer un partido comunista, que exista, pero que no den brava ni cañona ni no, que piensen que lo que van a hacer es justo, para que vea que nunca salen ni en los muñequitos. Porque es imposible que los que niegan a Dios tengan razón en la vida cuando Dios es la existencia de todo. Nosotros somos existencia de Dios. Un gato, un perro, una pulga, una bacteria. Todo es la existencia de la vida que Dios dio. Hizo que surgiera. No que quién fue primero, el huevo o la gallina. No, es la creación primero. Dios no nació de una virgen, ni que por muy pura que eso, esas tremendísimas mentiras que todos los católicos la creen. Día tras día, meses tras meses, años tras años, por todos los tiempos, van falleciendo con esas mentiras, la cual Dios no va a aceptar, porque nadie le puede hacer agravio a los mandamientos de Dios. Nadie. Es decir, que Dios no lo va a aceptar, lo que quiere decir. Por eso Mashiach reprende a todo el que no haga la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí Isaías 8, 16. ¿Qué es lo que tiene dicho ahí? En profecía. Porque dice, hasta, lee. Gloria a Dios. Amén. Isaías 8:16. El verso 16. Hasta el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso fue lo que hizo. Eso es profecía. ¿Se cumplió o no se ha cumplido? ¿O no se ha cumplido? Para el Israel insensato, no se ha cumplido. Porque el Mesías no vino.
y no ató la ley entre los discípulos. Entonces es un simulacro lo que hizo. Es un simulacro lo que dijo a la ley y el testimonio. En el verso 20, lee el verso ahí. Todo ese testimonio profético. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Usted ha visto en las escrituras, ha leído que algún apóstol haya protestado de la ley de Dios. Abran los ojos, quítense la ceguera que el diablo ha puesto en ustedes. Dios no cambió sus mandamientos para dárselo a una población profana. No, tiene derecho todo el mundo, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, lo sigo recalcando. Dios lo recalca a través del tiempo. A la ley y el testimonio. Conforme, que no dijere conforme a eso, porque no les ha amanecido no les ha amanecido la esperanza divina de restauración, la esperanza divina de ser reclutados en las filas de Dios a través de sus santos profetas. Porque digo que viene el Señor recalcando, porque Isaías lo dice Ezequiel, lo dice exactamente después, profeta levantaré como tú. ¿Para qué? Para hacer ver la justicia. Después de Abraham, que le nombró profeta, llega y plasma la ley que había dicho anteriormente, el sábado y la circuncisión en los mandamientos. El pueblo en Egipto no se circuncidaba porque estaba en Egipto. Sí se circuncidaba. Pero cuando hubo una tragedia que salieron de Egipto, en los tiempos que sucedió a Moisés, se llama Josué. Josué, ¿no? Josué en español. Josué. Los circuncidó porque no se habían circuncidado. No estaban circuncidados en ese tiempo. Porque sabe que es mandamiento del Padre de Dios, dado al Padre Abraham, patriarca. Muchas veces Pablo habla de la circuncisión. Amashiach habló de los mandamientos. Él no tiene que hablar de un mandamiento solo en particular. Pero Pablo, como Dios sabe que iban a hacer esa división, Pablo dice ahí en los Romanos, efectivamente varios capítulos te está hablando y puntualizando que Amashiach es ministro y entonces de la circuncisión y que entonces la rebelión satánica que no puede volverse, dice Amashiach es ¿cómo se llama? Siervo, es siervo de la circuncisión, como para disfrazar la onda, para disfrazar la situación de la verdad. Por eso que los que toman fuerza cumple con el sábado, con el Shabbat, con el bautismo, 3 prendas principales. Amar a Dios sobre la toda. Cuarta prenda principal. Quinta prenda principal, a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a matar a un chino, no vas a matar a un americano, a un ruso, ¿no? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo digo que se caiga lo que están destruyendo los Estados Unidos, a la política bailense esa de baile,
Jehová es ese. No quiero decir que se muera, sino que su mala procedencia, él la quite y se quite para que se salga limpio. Porque es verdad lo que se dice de él. Hay veces que se dice de un ministro de esta tierra, de Israel, se le dice una cosa, porque el enemigo siempre está inculcando para posicionarse ellos. ¿Qué está haciendo entonces él ahora? Inculcando y echándole culpa y buscándole detalles y haciéndolos para el opositor destruirlo, para que no tenga opositor. ¿Y qué quiere decir eso? Para hacerse violencia, para hacerse fuerte en la violencia, en la mala actuación. Por eso que lo que conocemos palabra de Dios de verdad, no podemos alegar por ningún hombre. No, señor. Pero reconocemos que dentro de la ley de los hombres hay unos que hacen un poco mejor las cosas que otros. Pues en definitiva todos somos pecadores. Tanto Biden como Trump, todos son pecadores. Pero los que ostentan por su pueblo, uno y otro, en uno está la posición verdadera y en otro no. Hombre, sí, no, porque no quieren hacer como el otro hizo. Entonces van a hacer lo contrario, lo que hacen es destruir. ¿Cómo va a valer más la gasolina? ¿Cómo va a valer más un boniato? Usted va a hacer valer más un litro de leche. ¿Y usted entonces está en la verdad? No, aquel que hace una cosa más prudente, más generosa para el bolsillo del pobre. Ah, no, lo que pasa es al revés, que el rico es más rico y el pobre es más pobre. Porque el rico, para el rico crece más la leche, el queso, la carne y todas las cosas. Crece más, tienen más. Y el pobre va a salir sacando, le van sustrayendo más. Sustrayendo ahí bolsillo ahí. ¿Me entiendes? Porque ganan poco. Ahora, pero cuando usted, eso hay que quitarlo porque eso estorba. ¿Eso le estorba a quién? A los enemigos de Dios. A los enemigos de Dios, pues esos son satánicos. Por eso las cosas que se dicen en, en la, en la disertación, en los radios, que dicen los satánicos y qué sé yo, qué sé cuándo, es verdad. Es verdad que son satánicos, es una verdad, son satánicos. ¿Por qué? Porque están destruyendo y no construyendo. ¿Con qué moral pueden quedar delante del pueblo de los Estados Unidos, ni el pueblo de Israel? Esos gobernantes que quieren destruir a otros que fueron mejores que ellos. ¿Qué persiguen? Que si aquel hizo un fraude, usted más atrás va a hacer 20 fraudes. Son hombres. Pero el que hizo un fraude tiene más valor que todos los otros, porque más atrás viene caminando. El punto de darle a los enemigos mayor influencia. De tal manera que cuando viene a ver el enemigo es el dueño del país. A la larga. No a la corta, a la larga. Entonces viene siendo el dueño del país. Que tiene eso, tiene nivel político, tiene qué sé yo, se ha arrastrado como la serpiente, se ha metido ahí. Hasta llegar a quitarle al otro y darle la patada. Ah, pero eso Dios no lo quiere. Por eso es que Israel no lo va a vencer nadie. Por eso es que los cristianitos en sus predicaciones, que Israel va a tener una gran tribulación, no saben, no señor, tuvo, porque el profeta está confirmando, Dios por medio del profeta, que la tribulación no pasará 2 veces. Entonces, ¿qué evangelio predican? Un evangelio falso. No es el verdadero Mesías. No es el verdadero, son falsos Mesías.
como le pusieron por falsedad a Roma, a Israel, falso cristiano. Esa palabra no es romana, no es de Israel, esa palabra es de Roma, por allá, del hombre que quiso para fastidiar, el diablo para fastidiar la obra de Dios, por todo punto. La palabra está diciendo que Amashiach es el final de la ley de Dios, porque fue dando mandamientos y mandamientos. Señores, ¿no se dan cuenta? Y que el último mandamiento es el final ya, el fin de la ley de Dios. Es Amashiach. Amashiach es el fin de la ley. Pero no se dan cuenta de esa trayectoria. Ni la hablan, ni le interesa. Lo que le interesa es, ya no tenemos que guardar ley. Y ya, bla, 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 bla. No tenemos que guardar ley. ¿Qué cosa es eso? No es que no cogen la trayectoria. Puso que los alimentos del hombre es este. No, puso que si tú comes de este árbol, tienes una condenación. Y que después puso la circuncisión en Abraham por su buena fe, por su buena voluntad de entender las cosas de Dios, como la entiendo yo, entendemos nosotros. Por su buena voluntad puso la circuncisión al hombre. Le pongo otro mandamiento. Allí con su dedo lo escriben en tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero que en la tonga de los mandamientos que le dio a Moisés, le instruyó a Moisés, que es la instrucción de la Torá, le habló de los alimentos, le vuelvo a explicar que los alimentos tienen que ser esto y esto y esto. Y que el sábado hay que guardarlo, y que la circuncisión hay que hacerla. Y entonces más adelante dice, la ley de Moisés, no es ley de Moisés ninguna. Moisés no tiene ley, ni Amashiach tiene ley ninguna, ni ningún profeta tiene ley. En sí propia no la tienen. Son mandamientos de Dios. Amén. Porque si la doctrina que Amashiach habla es de Dios, como dice él, en San Juan 7:16, que es del que lo envió a él. ¿Quién lo envía a él, a Mashiach? El chino de la calle Zanja, como digo yo, sarcásticamente. No, es el Padre, el Eterno, que lo envió a que se hiciera la voluntad del Padre. Y muchos imberbes, Mashiach es nuestro Salvador. No, señor. No, señor. Nuestro Salvador es Dios. Él nos salva y salvó en distintos tiempos a través de los mismos profetas que hablan. Porque está instruyendo su palabra hasta donde la dio. Y ya después de Amashiach no hay más, Dios no ha dado más ley. ¿Quién le ha dado? El diablo, Satanás. Que si María es la hija, es la madre de Dios, que si el sábado lo cambió por el domingo, que si bueno, toda la basura que ha constituido el reino del oro y la plata. Pero no tiene ninguna condición de Dios. ¿Qué vemos? Escúchenme. En estos cursos que se están dando últimamente, son lo que están dicho en la profecía de Apocalipsis 10:11. Era necesario que este reino de Dios sea predicado de nuevo, en orden correcta. Si Dios dijo, yo soy el que soy, el yo soy le dirás. No le dijo, dile que yo me llamo Jehová, ni que yo me llamo Yahweh. Que el otro profeta dice, tú conoces el nombre del Padre y del Hijo. Dímelo si lo sabes. Cuando haya esa discusión es porque no se sabe, porque desde antigua se dijo que no dio nombre. Yo no di mi nombre. Yo no me presenté mi nombre a ellos. El mismo libro de Éxodo. ¿3:14? ¿Cuál? 3:14. No, 3:14 es el otro. 6.
6:3. 6:3, sí. 6:3. Sí, Sí, Éxodo 6, 6, Éxodo 6:3. sí, sí, Éxodo 6:3. Se apareció a Abraham y a Jacob en el nombre de Dios omnipotente. Léelo. Y apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre, está el nombre exclusión ahí, Ahí le engancharon no a me quien. notifica Más a en ellos. mi nombre no me le aparecía a ellos. Sin embargo, ¿quién le puso ahí el Jehová? El diablo, el autor de transformar las cosas de Dios en mentiras. Y Dios se lo permite. Porque Dios tiene otra potencialidad que dice que Él probaría en el otro libro, otro libro de Pentateuco, ese que le llaman, la Torá, que le llamamos capítulo 13, verso 3, que Dios iba a hacerle pruebas. Y en otros momentos también, en los otros libros anteriores, también habla de que Dios probaría a las personas para ver su fidelidad, si le eran fiel. Bueno, Por eso es que digo que ella probó a Abraham con que cogiera al hijo y lo sacrificara, para ver si le era fiel. Pablo habla de la fidelidad. Protesta. Se habla ahí también, Dios habla ahí también. Que Dios no se canse de hablar lo suyo, de inculcarle a su palabra a la gente. Pero no oyen, como dije en Isaías, miran su mente, se hacen renitentes para atrás, no obedecen. Obedecen el mandamiento de Dios a la vez que no obedecieron al Mashiach. No están obedeciendo a Dios en nada. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Dios, no Telio, está diciéndolo Dios en Santiago. Si tú le fallas a un punto al mandamiento de Dios, Dios te hace culpable de todo. Entonces, ¿de todo qué? De todos los puntos de la ley, de todos los mandamientos. Porque Dios no puede permitir de ninguna manera que se viole su palabra. ¿Qué le pasará a los violadores? ¿Eh? A los que hacen frustrar la palabra de Dios. Satanás llevará ¿dónde van a llevar a Satanás y a sus séquitos? Al sacrificio. Aunque él tenga cuerpo espiritual, el sacrificio segundo, él tiene la muerte primera, Satanás. ¿Cuál es la en esa verdad tan grande, cuál es la primera muerte de Satanás? El ser lanzado del reino del Dios no puede estar junto con los ángeles verdaderos, los que son fieles, y fueron lanzados a la tierra para darle un lugar de juicio, una cárcel. Él está metido en la cárcel. Pero como yo les digo, es cárcel domiciliaria, porque él está suelto en la tierra y no tiene que estar atado ni nada. Lo que se desata, la palabra que se dice es desatado, es decir, que son oportunidades que Dios tiene para representar en distintos tiempos, en que le da oportunidad, pero está aquí. Esas son cosas que muchos de ustedes, como están ciegos, no entienden. Aunque yo quiero que entiendan que no se les puede faltar un punto de la ley para verdaderamente comprender lo que es la gracia de la ciencia de Dios. Que comprendan la ciencia verdaderamente y puedan entonces entender que sí está en el plan de salvación y que serán rescatados, como se le dijo a aquel que estaba en la cruz, aunque habían cometido muchos pecados,
pero él rectificó y el Señor lo aceptó, Amén. ¿eh? Gloria a Dios. Su rectificación, ¿sí? Su rectificación. Su arrepentimiento. Estarás, futuro. De cierto, hoy te digo, o de cierto, hoy te diré que estarás conmigo en el paraíso. No que fue directamente al paraíso. Él está, su alma, descansando todavía. Porque no hay infierno para el que se muere, ya pasó el infierno. Porque el infierno es la muerte. Porque Dios no acepta la muerte. La vida, la luz, la existencia. Dios no es Dios de muerte. Pero la primera muerte, ese es un infierno. No que el hombre está sufriendo. Hay que aceptar entonces el catolicismo del purgatorio. Cuando se muere va a sufrir, no. Si usted tiene un cáncer que no puede más, que lo que quiere es morirse, porque sabe que la muerte lo va a aliviar de eso, va a aliviar a su alma de eso que tiene el cuerpo. Qué mal entienden las escrituras, pero qué mal. Claro, si tiene a un Dios mentiroso que los lleva a perdición. Por eso cuando dan una cifra de que va a pasar esto y va a pasar otro, la dan falsamente. No la pueden dar como yo correctamente, porque están falseados. No, que va a tener una tribulación. ¿De quién y por quién? Porque saben bien que la que está preparada cuando el río Éufrates se secare es una señal que Dios le da, la señal que tendrían señales. Cuando el río Éufrates se secare, ahí está la señal. En este postrer tiempo y último final, que es la trompeta sexta del tiempo, que es Hamashías, que que es el último renglón, la última línea de los mandamientos de Dios. No la quisieron creer y no la creerán hasta que se den cuenta ya al final. Cuando esto venga, usted sabe lo que va a pasar. Se reunirán muchas tropas, pero yo sí sé que lo que va a pasar es que no va a pasar, no pasarán. La tribulación no va a pasar 2 veces, nos van a quitar a Israel, no lo van a terminar, no lo van a extirpar, no lo van a hacer, no. Amén, gloria a Dios. A los enemigos sí, porque una cosa que dejé atrás, dicha atrás, que los territorios que tenían los filisteos, ¿cuáles eran? Que se den cuenta de eso que se llaman palestinos, que se den cuenta que fue Roma la que le puso palestinos a ellos. Y que se den cuenta que si ellos eran palestinos, cuando ellos pelearon contra los filisteos que habitaban en todas esas tierras que están los palestinos, desde Gaza y todos esos lugares, cuando ellos pelearon, tuvieron una guerra como tuvo Israel contra Siria, contra... Los bonitas, moabitas, todas esas regiones por ahí. No, con esta última guerra que tuvieron. Sí, contra los 7 con, países. 7 países. 6 países, creo. O 6. 7, creo que era. 7 países. Sí, Egipto, Siria, Jordania, Egipto, Siria, Jordania, Tao. De Irak también. Ah, que va a volver otra vez. ¿Van a ser atribulados otra vez? No, la tribulación duró hasta este tiempo de 1948, señores. Ahora lo que son es escaramuzas de esa gente, porque si ellos se pusieran y se dieran cuenta bien de estas cosas, pero claro que no se dan cuenta porque son estúpidos. Tienen que decir que están estupiendo los oídos para no oír. O no oyen porque Dios no les amanece. Dios no les ha amanecido a ellos. Así mismo es. Entonces van a creer que pinchando a Israel, estos falsamente palestinos, que son filisteos,
porque ellos nunca pelearon como dije yo, con Israel peleó contra estos 7 países. Eso sí es pelea. Pero ellos no han peleado contra los filisteos que estaban allí en Gaza y esas cosas. Son los mismos. ¿No se dan cuenta que son los mismos filisteos? ¿Por qué no se ponen a pensar rectamente para que los que estén aquí se conviertan también? No a una política ni nada de eso, sino a la religión. Es el primer convencimiento de que ellos vienen de religiones extrañas, absurdas, satánicas, y no de Dios. De violencia, porque Dios hizo, porque Israel hizo la guerra a los 7 países, pero es porque Dios estaba ya dándole chance a Israel, que de lo que le había hablado, que iba a recuperar otra vez Israel su territorio. Eso es una profecía. También, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió que Mashiach dijo que el templo no iba a quedar en ningún punto de él que estuviera vivo, y se cumplió o no se cumplió. La que se iba a levantar el hombre que pensaría mudar los tiempos y cambiar la ley. Sabe Israel bien quién mudó los tiempos y cambió la ley. Y se está dejando arrastrar por él. Por ese insultador, ese infructor. Pecado. Por ese pecado de ellos. Se está dejando arrastrar. Porque yo cuando viene a ver pone aquí la ley también de que sábado y domingo. Si ganan estos adversarios de Dios, los adversarios de izquierda, adversarios de Dios, entonces ¿qué sucede? Que le meten un sábado y un domingo aquí de la ley del enemigo. Eso es abominación. Que meten aquí una mezqueta y está ahí. Es abominación. Que esté pensando cosas de política, que por política y qué sé yo, qué sé cuándo, en amistad. Eso es abominación. Pero que Dios por esas abominaciones no va a pasar otra vez, después que le dio a Israel en el último tiempo, al volver a virar para atrás, a que Israel vire para atrás. Esa es la pretensión del diablo, que le tiene inculcado a sus evangélicos, a sus católicos, pensando en que Israel va, porque no aceptó a Mashiach, ahí va el pleito contra Israel. Violando el mandamiento de Dios, del prójimo, que viene siendo ya el quinto mandamiento del prójimo, es el otro. El chino, el romano, el inglés, el japonés, el ruso, son prójimos uno de otro. Son hombres, son personas. A querer matar ahora. Tiene derecho el comunista, del que te están dando fabulosa, de la grande, la gran China, qué sé yo, no. La gran China son un pequeño pueblecito que cumpla con Dios. Si no cumple con Dios, está fastidiado también. Pero aquellos no tienen derecho a quitarle a esos 300 millones de personas su lugar y quemarlos a cuetazos y caerle arriba con aviones y todas esas cosas, porque es fuerte, que es poderoso. Bueno, que Dios tenga piedad de todos que puedan comprender algo de estas cosas que yo explico. Sobre todo, que tenemos que alinearnos, renglón tras renglón, línea tras línea, punto tras punto. Que ni un punto de la ley de Dios puede ser quitado. Porque el hecho de que no lo haga no quiere decir que Dios lo quitó.
Es porque no lo hacen, porque por eso viene el juicio final. Y por eso está preparado, porque no van a retroceder. Lo dice desde Isaías. Han retrocedido. Quitaron a Machía, no creyeron a Machía. Lo creen por segunda vez, pero no creen la primera vez. En el tiempo final, hasta los mismos judíos hoy en día que creen a Mashiach de la primera vez, si le faltan a un mandamiento del Señor, van a ser también quitados. Porque dice que caerán una tercera parte de la población. Caerá. Pero bueno, usted sabe quiénes son los que están en el libro de esa desgracia. Pero sabemos que si descontinúan mandamientos de Dios, esos están alistados para ser sumados en la parte de los que caerán. Como dice también la profecía en Daniel profeta, que el Señor tenga misericordia de todos y puedan comprender que los gentiles que son convertidos es una conversión nueva, pues he puesto una nueva orientación en su alma, una doctrina distinta a la que tenían. Eso es convertido, eso es convención. Entendidos que son ciudadanos de Israel. Dejan todo el pasado, de la idolatría. Porque Israel Dios no lo va a quitar. Quitará, como dice ahí, una tercera parte que van cayendo por causa de la desobediencia. Eso es profecía también. El Señor los ayude a comprender bien las Escrituras. Le den buen visto y publiquen también esta situación que se está hablando para que hayan personas que puedan, de cualquier idioma, que puedan transportar a otro idioma, que lo hagan. Del español al inglés, al chino, al ruso, al que sea, que lo hagan para ver de qué punto de estos que están mal constituidos, Dios le alcance la instrucción de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es uno solo. Dios no tiene dioses al lado de él, no hay dioses. Está expresado ahí en Deuteronomio 32, 39. No habitan dioses, por lo tanto la Trinidad no existe. No tiene el por qué a Mashiach ser Dios y el Espíritu Santo no tiene por qué ser Dios. Son siervos de Dios. Pónganse las pilas. Es decir, entiendan bien cómo tú vas a ser siervo de otro y ser Dios. Moisés lo hizo Dios como Dios, pero en representación al otro hombre, porque Dios es el que representa al hombre. Y por eso dice, tú le serás como Dios. No dijo que iba a ser Dios. Es una apariencia figurativa. Así que vamos a entender eso. No hay Trinidad. Eso es falso. Eso también es del hombre de pecado. Eso es falso. Y está puesto en la Biblia, claro. Porque por eso Pablo dice, examínalo todo, retén lo bueno. Mashiach dijo, oye, escudriña, porque ella es la que habla de mí. Las escrituras son las que hablan de él. Pero en las escrituras te está diciendo que habla el enemigo. Que habla el enemigo también. Así que vamos a entender. Y darle visto bueno a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ve
con dignidad, que prospera, que aceptan la justicia de Dios. Y le va dando clic ahí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es curioso. Entonces quiere decir que si les gusta, que están dispuestos al sacrificio Gloria a Dios. de la carne, como se habla en las profecías. Barú Hashem, Gracias a Dios. gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Que le den a todos este pan que es nuestro, es de todos. Y el pan de la chaucha también. Perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esta es la petición apostólica. Vamos ahora a decir la bendición de Dios dada por medio de los sacerdotes. Incluyan a Mashiach, sumo sacerdote. Amén. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leha Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. En Amén, nombre de Jesús. amén, amén. En nombre de Mashiach, amén. Amén.